¿Estás pensando en hacerte un injerto capilar o te has hecho uno recientemente y tienes dudas sobre lo que es normal y lo que no? Por si nadie te lo había dicho todavía, tienes que saber que los 15 primeros días después de tu injerto son críticos para el resultado. Pueden aparecer complicaciones importantes que hay que conocer para detectarlas y ponerle soluciones a tiempo. Porque si no ponemos la solución a tiempo, podemos incluso perder el pelo injertado. Pero claro, ¿qué es normal y qué es una señal de alarma que requiere que llames a tu clínica de inmediato? Hoy revisamos los 5 problemas graves que pueden surgir las 2 primeras semanas después de tu injerto para que actúes a tiempo y sepas lo que hacer. Así que si quieres saberlo todo para optimizar el resultado de tu injerto capilar, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! A día de hoy no cabe ninguna duda de que el injerto es la solución más rápida y definitiva para recuperar nuestra imagen capilar. Sin embargo, como cualquier acto médico puede tener sus complicaciones y esto no quiere decir que se vayan a presentar obligatoriamente. De hecho, la mayoría de las veces no se materializan, pero es importante que las conozcas porque si no actúas puedes incluso perder el pelo trasplantado. Porque una cosa es tener las pequeñas molestias normales de la recuperación y otra muy distinta es perder el cabello injertado por no reaccionar a tiempo. En nuestra consulta de Castellón lo hemos visto más de una vez, pacientes que no dicen nada por no molestar y cuando llegan ya es tarde. En estos casos podrían haber mejorado los resultados si se hubieran tratado a tiempo. Claro, también entendemos la dificultad para saber si lo que está pasando es normal o si hay que preocuparse. Así que para que no te pase lo mismo a ti, vamos a ver 5 situaciones que pueden aparecer en estos primeros 15 días que pueden condicionar los resultados del injerto. Una de ellas es la foliculitis, que es bastante más frecuente que las demás, así que le dedicaremos algo más de tiempo, pero estate atento porque todas son muy importantes. La primera complicación que nos debe hacer saltar las alarmas a los 15 días de tu injerto capilar es un dolor intenso o persistente en las zonas operadas. Un poquito de molestia en la zona donante o en la receptora es normal, tendrás pequeños puntitos que son minúsculas heridas y pueden molestar. Pero si llegas al día 10, 12 o 15 y sigues con un dolor muy fuerte, punzante o que te despierta por la noche o que empeora cuando tocas la zona o apoyas la cabeza, eso ya no encaja demasiado con una recuperación normal. Hay otra cosa que suele preocupar mucho a los pacientes y es la hinchazón que no se va o que reaparece. En los primeros 3 a 5 días es habitual que la frente se hinche e incluso que se acumule líquidos en los párpados. Esto entra dentro de lo normal. Pero si llegas al día 10 o 15 y sigues con la cara hinchada, o peor aún, la hinchazón había desaparecido y vuelve a aparecerse de repente, especialmente acompañada de enrojecimiento, calor o dolor, hay que comentarlo siempre con el médico. Puede ser un hematoma tardío o una infección. Y antes de pasar a la foliculitis, vamos a ver el tercer punto que tiene que ver con las costras. Lo habitual es que entre el día 9 y el 12 empiecen a desprenderse de forma progresiva con el lavado. Pero si llegas al día 20 y aún tienes muchas costras duras, amarillentas o muy adheridas, o si al intentar retirarlas sangran mucho, el folículo podría no estar bien o podrías estar arrancándote los injertos. Aquí vemos el error típico del paciente desesperado porque me dijeron que en 10 días ya no tendría costritas y por eso empiezan a frotar fuerte con los dedos o con la toalla. ¿Cuál será el resultado? Pues que se desprenderán folículos enteros con su raíz dejando puntos de sangre visibles. Y si ves sangre roja al retirar una costra, si te duele o si la costra sale con un pelo largo y pegado, no sigas. Las costras no hay que arrancarlas, se van desprendiendo solas. Y si las costras no te han parecido suficiente, vamos con la cuarta complicación. Es más general y hace referencia a la fiebre o al malestar general. Los primeros días después del injerto podrían aparecer unas décimas por la inflamación de la cirugía, pero si ya estamos hablando de fiebre de más de 38 grados, escalofríos, náuseas, dolor muscular o fatiga, tenemos que pensar en una infección. Así es, Laura. No es algo para esperar a la cita de revisión, hay que consultar cuanto antes. Es uno de los motivos por los que siempre te recomendamos tener siempre cerca a tu cirujano. Cualquiera de estas complicaciones que estamos viendo, el dolor mantenido, la hinchazón, las costras o la infección sistémica, va a requerir de una valoración rápida y personalizada por parte de tu médico, porque poder instaurar un tratamiento adecuado va a ser clave para el resultado del injerto. Totalmente, Laura. Y por fin llegamos a la complicación más frecuente y curiosamente la más infravalorada, la foliculitis. Muchos pacientes no saben ni que existe hasta que la tienen delante. Son pequeños granitos rojos, a veces que tienen una pequeña punta de pus y aparece en la zona receptora o en la zona donante.
Al principio se pueden confundir con los granos del acné, pero no lo son. La foliculitis suele doler al tacto cuando se toca, pueden aparecer en grupos y si no se trata los granos se inflaman y se profundizan y terminan destruyendo el folículo injertado. Aparece entre el día 3 a 15, justo cuando empiezan a caerse las costras. Para poder evitarla es necesario entender sus 3 causas más habituales, ya que la foliculitis suele aparecer por 3 motivos principales. El primero de ellos es una higiene postoperatoria inadecuada, normalmente demasiado suave. El segundo es la sudoración excesiva, ya sea por ejercicio prematuro o por el calor. Y el tercero es la propia flora bacteriana de la piel, que aprovecha las microheridas de la cirugía para penetrar y proliferar, produciendo una infección. Por lo tanto, para reducir el riesgo, lo primero será mantener una buena higiene, lo segundo, evitar la sudoración y lo tercero, el uso profiláctico de antibióticos. Cuando aparece, empieza por 1 o 2 granitos rojos que van aumentando en número y en pocos días encontramos la zona llena de lesiones, dolor y hasta fiebre. Si es leve se soluciona con tratamiento tópico, es decir, puesto directamente en el cuero cabelludo, pero si hay muchos granos, calor local, pus o fiebre, necesitaremos un antibiótico oral. Y esto no es opcional, una foliculitis agresiva puede arrasar el injerto en pocos días. La clave es la rapidez. No esperes a tu cita de revisión. Si ves estos signos, avisa al equipo médico. Por eso insistimos tanto, si algo no encaja con lo que te explicaron, si el dolor no mejora, si te ves inflamado otra vez, o si tienes más costras de lo normal, o si aparecen granitos que duelen, no te esperes. Llama a tu equipo médico porque es mejor una duda a tiempo que un injerto perdido. Tu injerto no termina el día de la cirugía, empieza ahí y estos primeros 15 días son el momento en el que se decide si los folículos trasplantados viven o se pierden. Posiblemente tengas otras muchas dudas sobre tu injerto capilar, antes, durante o después del procedimiento. Pero si quieres tener todo esto claro desde el principio, sin miedo a equivocarte, hemos recopilado las 100 dudas más importantes en nuestro nuevo libro 100 respuestas sobre tu injerto capilar que ya tienes disponible en Amazon. Te dejamos el enlace en la descripción del vídeo porque tu resultado no depende solo de tu cirujano, sino también de lo que haces tú en estos primeros 15 días. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y te puedes comprar el libro en Amazon. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.